La magia de esta experiencia es verlos en libertad, verlos en su hábitat natural. La selva impenetrable de Bwindi. Desde el nombre te das una idea, ¿no? Sí. Pero tú no dejas de estar caminando en una selva real. Y no es como que está la veredita marcada y dale a la izquierda. Vas con soldados que traen rifles por si pasa algo para protegerte. Nada de dardo tranquilizante, metralleta. Son muy estrictos en Uganda. En Uganda los homosexuales no son bienvenidos. Si eres gay no puedes ir a Uganda. Pues no puedes decir que eres gay. ¿Qué pasa? Te meten a la cárcel. Órale. Estaban los chimpancés alrededor de nosotros y de repente empiezan los gritos retumbando toda la selva y se empiezan a... Yo estoy seguro que todas las personas que critican esa actividad no la han hecho. Porque el momento en el que lo vives, te das cuenta del respeto tan profundo que existe hacia los animales. No los molestas. A ver, si tú molestas a un gorila... Se te apagan las luces. Exactamente. O sea, escúchalo. Una foto con un gorila en medio de la selva, en una montaña, en Uganda, en África Central. No, pues suena de película, güey, sí. Bienvenidos a Entre Mundos, un podcast de Sondela. Hoy vamos a platicar acerca de un destino súper emocionante donde podemos ver diferentes tipos de primates, gorilas, chimpancés, también muchos animales de otros tipos, y estamos hablando de Uganda. En esta en esta plática van a poder conocer todos los detalles necesarios para su viaje a Uganda. Nos vamos a basar en el itinerario que nosotros hacemos en viajes en grupo de Sondela, que vamos con cada año vamos a Uganda, y pues vamos a platicar un poco de los detalles de qué se puede esperar en este país, cómo podemos viajar a él, las cosas que tenemos que tener en cuenta. Bienvenido, David. Bienvenido, Diego. Me gustaría empezar haciéndote una pregunta. ¿En dónde está Uganda ubicado en el mapa? Nosotros África lo pensamos a veces y pensamos que es un país, o nos referimos a África como si fuera un país o una zona, ¿no? Decimos de que, a ver, voy a ir a África, no es tanto voy a ir a este país en específico, pero África es súper extenso y tiene diferentes regiones. La región central de África es mucho más verde. La parte del norte es todo lo del desierto del Sahara. En el sur hay otras zonas más áridas, y en la parte central del continente es súper verde. Está la selva del Congo. El Congo tiene frontera con Uganda y con Ruanda, que es donde podemos ver a los gorilas de montaña. Entonces, en esa selva que está en la frontera entre el Congo, Uganda y Ruanda, ahí es donde se centraliza la parte turística de Uganda. Okay. Entonces estamos hablando de África Central, un poquito más al este. Entonces, en esta parte de Uganda, y que es la frontera, es la selva que comparte con el Congo y con Ruanda, es donde, te digo, se pueden ver a los famosos gorilas de montaña, que es la atracción principal de esta zona de África. Es una experiencia muy, muy, muy diferente a todo lo que puedes vivir en el mundo. Es algo único, tal cual. Y vamos a platicar un poquito más de eso más adelante. Súper bien. Pues empecemos con el itinerario. Perfecto. Hay una ciudad en Uganda que se llama Entebbe. Los requisitos para antes de llegar a Uganda, para entrar como mexicanos, cambia un poco dependiendo del pasaporte que tengas, pero como mexicanos es una visa que se tramita en línea, muy fácil de tramitar. Te metes un link, le pones tus datos, pagas, no recuerdo cuánto cuesta, creo que $30 o $50, algo así. Y te llega tu visa normalmente a los 2-3 días por correo. Súper. Entonces, igual pasaporte con más de 6 meses de vigencia al terminar el viaje. O sea, que si viajas en agosto, súmale 6 meses y que no venza antes de esos 6 meses. ¿Vacunas? Vacunas, sí, hay una vacuna que es necesaria, que es la de la fiebre amarilla. La vacuna de la fiebre amarilla, lo que te dan es como un certificado, como un carnet, exactamente. Esa se pone, se puede poner una vez en la vida nada más, pero creo que el carnet tiene validez por 10 años, entonces hay que irlo renovando si es que ya lo pusiste en algún momento, pero hay que tenerlo. Y no es que haya demasiada fiebre amarilla, simplemente que es como prevención en Uganda. Otros tratamientos que te pueden recomendar, esto siempre obviamente vayan con su médico de cabecera,
pero puede ser un tratamiento contra la malaria o puede ser otra vacuna como para la hepatitis o para algo similar a eso. Entonces ya es dependiendo de lo que cada uno vaya decidiendo junto con las recomendaciones de su doctor. Y nosotros hacemos este viaje pegado a Tanzania, ¿verdad? Para que las personas puedan combinar estos dos destinos, que Tanzania también tenemos ahí nuestra guía completa, pero es más como para ver a los leones, a los Big Five, ir con las tribus, a las faldas del monte Kilimanjaro y complementar con pues ya estoy yendo hasta África, que me está saliendo pues el vuelo ya bien caro para llegar hasta allá. El tiempo también. Exacto, entonces muchas veces aprovecho para cerrar con broche de oro o empezar mi viaje con broche de oro viendo a los chimpancés y a los gorilas. Sí, nuestras flechas las hacemos como si fuera un sándwich. Y la parte de arriba y la última es Tanzania. Entonces puedes hacer primero Tanzania y luego Uganda, o puedes empezar con Uganda y luego Tanzania. Súper bien. Entonces el primer día del viaje es llegar a esta ciudad que se llama Entebbe. En Entebbe hay un aeropuerto internacional que está cerquita ahí de los hoteles de la ciudad. Estamos hablando de que es una ciudad que está prácticamente en el lago Victoria, que el lago Victoria es el lago más grande de toda África. El lago parece como si estuvieras en el mar, o sea, no ves dónde termina. Uh-huh. Entonces esta ciudad está a la orilla del lago Victoria y lo que hacemos este día tal cual es llegar porque venimos muy cansados del jet lag o del viaje a Tanzania o de otro destino, lo que sea, pero llegamos, nos reagrupamos como grupo, ahí conoces a tu embajador, que es la persona que te va a estar acompañando durante todo el viaje junto con los guías locales, pero todavía no conoces a los guías locales hasta el día siguiente que empiezas actividades, y ahí hacemos una cena, nos presentamos y todo, ¿no? Entonces duermes en Entebbe el primer día y la primera noche. Despiertas en Entebbe y lo que hacemos es que nosotros nos vamos hasta esta selva que tiene un nombre padrísimo que se llama la selva impenetrable de Bwindi. Desde el nombre te das una idea, ¿no? Sí. Selva impenetrable, así, ese es el nombre. No hay aeropuertos, ¿verdad? No hay aeropuertos adentro de ahí. Es un trayecto muy largo que se puede volver cansado. Son 7 horas, más o menos 7, 8 horas de camino desde Entebbe hasta la selva. Y eso haces en el segundo día. El primer día es llegada y el segundo día ya te avientas las 8 horas manejando. Exactamente, te avientas las 8 horas para pasar por lo difícil primero, por así decirlo de alguna manera, que es inevitable hacer ese trayecto para llegar hasta la selva. Entonces te avientas el trayecto completo, vas haciendo paradas, pasas por la línea del Ecuador, hay un mini monumento que te dicen de que de esos que te puedes parar de un lado y del otro, de que vas viendo pueblitos, vas viendo también como parte de la cultura de Uganda, que es muy interesante porque todos los países de África se independizaron en los años, más o menos en los 50, alrededor de esos años. No todos, pero la mayoría de países. Entonces, tienen muy pocos años de ser independientes. Y en esa independencia han luchado por el poder varios grupos. Y en Uganda lo que pasa, la situación política con Uganda es que un grupo político se rebeló hace como 35 años, ganó el poder y el líder de ese grupo sigue siendo el líder político del país. Es una dictadura. Es una dictadura prácticamente, lleva como 35 años en el poder. Son muy estrictos en Uganda, políticamente con sus creencias también. En Uganda los homosexuales no son bienvenidos abiertamente. Si eres gay no puedes ir a Uganda. Pues no puedes decir que eres gay. Okay. O sea, no puedes ir obviamente y no decirlo, pero no lo puedes decir. ¿Qué pasa? Te meten a la cárcel. Órale. Sí, o sea, la homosexualidad en Uganda está penada con cárcel. Si a ellos mismos los ven, como turista y como local, si a ellos mismos los ven cubriendo un caso de homosexualidad, también eres cómplice y por ende también puedes terminar en la cárcel. Por ejemplo, si alguien le renta su departamento a una pareja homosexual, al rentero también lo pueden meter a la cárcel. Entonces están muy atrasados en muchas cosas. Tienen una mentalidad pues que obviamente que de este lado del mundo es fácil juzgar, pero pues también es un poco del contexto que ellos han ido viviendo y de la evolución menos
o más lenta que han tenido como sociedad, ¿no? Entonces, es parte de las cosas que te tienes que adaptar al viajar, que parte de lo que también te enriquece mentalmente, conocer otras culturas, identificar con qué sí compartes y qué creencias no. ¿Y qué pasa, por ejemplo, porque nosotros en nuestros viajes en grupo les asignamos a un roomie de su mismo rango de edad y género? Y cuando son parejas, pues los mandamos juntos en la misma habitación. Pero ¿qué pasa si una pareja de homosexuales viene con nosotros? ¿Los tendríamos que separar? Sí. Ok. Tal cual, no separar de cuarto, pueden dormir en el mismo cuarto, pero lo preferible para no arriesgar a nadie, para no exponerlos a sospechas, a preguntas, a incomodidades, es pedir una cama con 2 cuartos. Ya luego la pueden juntar si ellos quieren. Un cuarto con 2 camas. ¿Cuál una cama con 2 cuartos? 2 más 1 es ¿cuánto? 3. ¿Y 1 más 2? 11. No te creas, sí, justo, perdón. Un cuarto con 2 camas. Ok. ¿Con eso es suficiente? Sí, con eso es suficiente. Sí, evitar demostraciones de afecto en público, ese tipo de cosas, para no meterte en problemas. Con los turistas, obviamente que la gente con la que vas, tanto en los hoteles como los guías, como todas estas personas, no te van a afectar, ¿sabes? O sea, al final te quieren dar una experiencia bonita, es más de si te ve el ejército, o si te ve la policía, o si te ve gente en la calle o así, ¿sabes? Entonces nada más es evitar como que ese tipo de fricción que se puede generar. Pero entonces te decía, es una cultura pues que va muy atrasada. La base de la economía rural de Uganda son los plátanos. Entonces es súper interesante cómo ver de la montaña, hace cuenta que las familias en la tierra en la que viven plantan plátanos, los cosechan y al momento de cosechar o recolectar, no sé cómo se diga con las frutas, pero al momento de bajar los plátanos del árbol, ellos los suben a una moto o al medio de transporte que puedan, a un caballo, a lo que tengan, y lo llevan a la ciudad más cercana y se hace un mercado en un lugar abierto donde literal la gente está gritando cuánto vende la penca del plátano. Entonces llegan comerciantes, compran los plátanos a las personas y se los llevan a la ciudad. Entonces es bien interesante porque ves pasar a un niño de 12, 13 años manejando una moto con una penca de plátanos gigante atrás amarrada y que ya sabes que la va a llevar al mercado para eso. Hay muchas situaciones extrañas o cosas que puedes ir viendo en el camino con los pueblos así. Entonces no son 8 horas de aburrimiento, son 8 horas de ver este tipo de cosas. Sí, obviamente que pues 8 horas en un carro sí hay que, o sea, sí puede ser cansado, es cansado, pero no es monótono, o sea, vas viendo todo okay. Vas conociendo la realidad de un país también. Entonces, llegamos a nuestro lodge ya dentro de Bwindi y dormimos en nuestro lodge. Entonces, ya con los guías son los que nos llevaron. Exactamente, los guías te recogen en ese día desde el hotel en Entebbe y te llevan hasta Bwindi. Okay. Ya vas en tus camionetas de safari, ya todo, ¿no? Para poder vivir este día. Recomendaciones, si alguien se marea mucho, ya dentro de la selva, sí hay varias curvas y el terreno es de terracería, entonces tomarse una pastilla para el mareo en caso de que lo requieras. Dormimos en el lodge, ya muy cerca de donde vamos a hacer la actividad de los gorilas al día siguiente. Entonces dormimos ahí y despertamos y ya estamos en el día 3 del viaje. ¿Okay? ¿Qué pasa? Las camionetas de los guías te llevan desde tu lodge, que es tu hotel, hasta el centro de visitantes de la selva de Bwindi para ver gorilas. Entonces tú llegas al centro de visitantes y de ahí conoces a las personas, a los guías de la experiencia, porque tienes unos guías que son los que te van moviendo por todo Uganda y los que te van explicando todo, pero dentro de la experiencia de los gorilas y también de los chimpancés, tienes a tus guías que son parte del ejército de Uganda. El ejército de Uganda es quien maneja las actividades turísticas relacionadas a los primates en el país. Okay. Entonces, ellos son los que tienen todo el control de la zona. Ellos son los que te acompañan, van armados, o sea, cuando vas a ver a los gorilas en Uganda, vas con soldados que traen rifles por si pasa algo para protegerte. Nada de dardo tranquilizante, metralleta. No, en donde te disparo un dardo ya me pusiste 3, o sea, ya me deshiciste si eres un gorila, ¿no? Entonces, sí llevan armas.
Obviamente que no es común usarlas, no, creo que no ha habido un caso en los últimos 15 años de que hayan tenido que usar esos rifles, pero pues por protección, porque es la única manera de salvaguardar tu vida en caso de un imprevisto, un accidente o algo. La selva, tú llegas allí al centro de visitantes y te metes a la selva ya con ellos. Ellos se suben a tus camionetas y te acompañan hacia la selva a un punto para empezar la caminata. Aquí es importante que sepas que para ver a los gorilas en Uganda, tú puedes elegir a qué familia quieres intentar acercarte. Puedes elegir a una familia que esté cercana o puedes elegir una familia que esté más lejana. ¿Qué significa esto? Horas de caminata en la selva. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo se ve la actividad? Tú estás abriendo un camino dentro de la selva. Obviamente que hay brechitas y hay caminitos ya hechos para acercarte, pero tú no dejas de estar caminando en una selva real, ¿sabes? Entonces, sí, no es como que está la veredita marcada y dale a la izquierda. No es un zoológico, no, tú estás yendo por la selva y estás siguiendo unos soldados que hay gente enfrente y hay gente atrás que te va cuidando y te va diciendo por dónde sí puedes ir caminando, pero tú estás atravesando la selva para llegar a ellos porque ellos viven en completa libertad. ¿Y cuál es el riesgo por qué traen armas los soldados? ¿Más que nada por los gorilas o porque también te puede llegar un león? No, ahí no hay leones, en esa selva no hay leones, hay elefantes, sí hay elefantes, son raros de ver, normalmente con los ruidos, con todo se alejan, no es una zona que para ellos sea tan común, te puede tocar algún elefante, felinos no hay en esa zona. Okay. No hay muchos, puede llegar a haber algún leopardo, algo de ese estilo, pero muy raro y se alejan mucho, no es nada, o sea, no te topas leopardos ahí. Te quiero platicar cómo viven los gorilas antes de decirte cómo es la experiencia de ellos. Los gorilas viven en familias, tienen un macho alfa que es el macho de lomo plateado, el gorila, el más grande, solamente hay un líder, el alfa. Cuando los hombres crecen, cuando los machos van haciéndose adolescentes, normalmente se pelean con el alfa. Aunque sea su hijo. Sí, aunque sea su hijo, se pelean por el poder y para demostrar quién es el más capaz de proteger a la familia. Entonces, normalmente el de lomo plateado gana, o sea, siempre porque es más fuerte. Se impone, no se matan, solamente es para ver quién es más fuerte. Se impone el macho alfa y entonces el gorila joven se tiene que apartar de la familia. Órale. Si el adolescente reta al gorila alfa, al macho alfa, lo reta y lo vence, se impone el adolescente, significa que el macho alfa, que el lomo plateado ya no es lo suficientemente fuerte para proteger a su familia y el lomo plateado se aleja. ¿Y mueren solos? Sí, los gorilas mueren solos, los gorilas machos mueren solos porque ya no eres lo suficientemente fuerte para ser el más protector de tu familia. ¿Y existe el caso de que si un joven le ganó al que era macho alfa y el macho alfa se va, puede llegar a retar a otro alfa de otra familia o ya no pasa mucho? No pasa mucho, no está en su instinto hacer eso. Normalmente las ya se comportan más como un grupo, como una familia, entonces si llega alguien más, lo que pasa cuando se pelean y si el macho alfa gana, el que viene solo, lo que pasa es que se pelean ahí por territorio, no por las familias. Entonces se alejan los otros gorilas. Okay. O sea, de hecho, cuando dos familias de gorilas se topan, los machos se pelean entre ellos, los alfas se pelean, pero se están peleando por territorio. Y el que impone, aquí me quedo, y el que no, te tienes que ir a buscar a dónde estar, porque esta es mi zona. Oye, ¿te tocó ver alguna pelea de algún gorila con otro? No, de chimpancés sí, ahorita te platico. Eso para más al rato. Entonces, los gorilas, te digo, viven en familia, tienen a sus hembras. O sea, un macho alfa tiene a sus 4 hembras y con ellas se reproduce. Así como los hombres pasan por eso, como los machos pasan por ese proceso que te acabo de platicar, las mujeres, las hembras, también tienen un proceso difícil porque ellas en la primera menstruación que tienen que huir de su familia. Tienen el instinto de huir, o sea, me baja, corro.
¿Por ¿Por qué? qué? Porque como son animales salvajes, tienen el instinto, no separan ellos que si son familia o no son familia. Entonces, como ya está celando la hembra, ya nos podemos reproducir y te voy a buscar para reproducirme. Y como soy tu hermano, compartimos sangre, al momento de reproducirse, los hijos, los bebés no salen bien. Entonces, tienen parte de los instintos de los gorilas son que si una hembra se reproduce con alguien de la familia, hay que matarla para que los bebés no salgan mal. Entonces, matan a la gorila que se reprodujo con sus hermanos o con su papá o con el que sea. Entonces, cuando una hembra cela, o sea, cuando le baja, se va de su familia y pues ya nunca más va a volver. Nunca más vuelve, tienen que buscar otra familia. O un macho alfa solo. Sí, pero el macho alfa solo puede ser un adolescente que huyó de su familia. Normalmente los lomo plateados que ya tuvieron su familia ya no buscan hacer otra familia. Ya, o sea, cuando pierde el macho alfa, es en su vejez. Porque sí están mucho más desarrollados, mucho más fuertes. Los gorilas viven alrededor de 50 años, 40, 50 años. Lo normal es que a los 40, o sea, como en acá si fuera lo equivalente como a los 80 en humanos, ahí es cuando pierden. Entonces ya no buscan hacer otra familia, ya nada más pasan ellos sus últimos años solos hasta que mueren. Ya. Entonces, pues como macho alfa, de repente llega una hembra que está en celo y dice, pues véngase. Exacto, bienvenida. Y ya eres parte de la familia. Entonces sí les dan la bienvenida a las otras familias, los otros machos a las que están celando. Pero si las huelen, porque por el olfato pueden saber si estuvieron con alguien de su propia familia, si las huelen y huelen que ya se apareó. Se apareó, exactamente. Si ya se apareó con alguien de otra familia y la huelen, ellos la matan. Híjole, pues la tienen bien dura. Entonces, el instinto de las gorilas hembras, literal es ese, menstruo, me bajo, huyo en ese momento para salvar mi vida y para reproducirme después y encontrar otra familia y tal. Pero sí es duro, o sea, si lo ves así como en la parte de sentimientos, sí, tanto a los hombres como al viejo que se va a morir solo, como a las hembras la tienen difícil, pero pues es su manera de funcionar, al final son animales. Entonces, así viven. Los grupos normalmente son entre 10, 12 gorilas porque tienes el macho, tienes a sus 3, 4, 5 hembras, ahí van 5, 6, más todos los hijos. Los de niños no hay problema. Entonces, imagínate en la película de Tarzán que lo que pasa es que hay un macho alfa, no hay varios machos alfa. Sí, es Kerchak. Ajá, exactamente. Entonces hay uno. Cuando los gorilitas jóvenes van creciendo, ellos van a hacer su propia familia. Ok. Entonces, ¿qué pasa con los gorilas? Te digo, las familias viven por territorios. Entonces hay unos que están más cerca de la base donde tú llegas para empezar la caminata y hay otros que están más lejos. Entonces te preguntan, ¿tú quieres caminar mucho o quieres caminar poco? Entonces dices, no, pues yo quiero caminar poco. Bueno, entonces vamos a hacer un grupo de máximo 8, 10 personas para que vayan a caminar a buscar a los gorilas que están más cercanos. Cada familia tiene un ranger que los va siguiendo y se vuelve parte de su manada en algún sentido, o tienen que estar en paz con los gorilas, con saber que está ahí. ¿Cómo logras eso? No afectándolos, obviamente, no estresándolos, no acercándoteles de más, no quitándoles comida, no siendo una amenaza, etcétera, etcétera. Antes, o sea, les han intentado poner varias veces a los gorilas chips, GPS, para poderlos seguir en varias partes del cuerpo de diferentes formas. Pero como son animales, cuando sienten que tienen algo adentro de la piel, pues se rascan, se muerden, o sea, y luego esas heridas se les infectan. Entonces ya no lo hacen porque, aunque sea algo micro, si se lo pones por debajo de la piel, el gorila lo va a sentir y va a hacer lo que tenga que hacer para quitárselo. Entonces, por su salud y por su bienestar ya no lo hacen. Entonces es más fácil que un humano esté cerca de ellos sabiendo más o menos en dónde están. Los va siguiendo, duerme ahí en la selva con ellos y todo. Entonces es algo interesante ese lado.
Entonces ellos traen radios, los rangers que están con cada familia traen radios, entonces van reportando todas las mañanas de que, oye, esta familia está por aquí, estamos cerca, esta familia está por acá, estamos lejos, esta familia tal. Entonces tú eliges. Elegir caminar poco o elegir caminar mucho no significa que lo vayas a hacer realmente. ¿Por qué? Porque los gorilas se pueden mover. Lo que a mí me pasó la última vez que fui fue que los que decidieron caminar poco, la familia se fue alejando de donde estaban ellos. Entonces ellos prácticamente tuvieron que perseguir a la familia. Y los que elegimos caminar mucho, la familia se fue acercando a donde estábamos y terminamos caminando poco. O sea, fue al revés de lo normal. Pero pues es lo común, ¿no? O sea, eso no es lo común. Entonces, dentro de esa caminata te puede tomar 2, 3 horas llegar a ellos. Y una vez que llegas a los gorilas, estás 1 hora con ellos. Porque 1 hora es el límite igual para no estresarlos. Porque es una medida de tiempo que ellos ya tienen regulada, de que no los estresas estando ahí al lado de ellos. Entonces, el permiso que tú compras para poder estar con los gorilas dura un día y dentro de ese día para estar 1 hora con ellos nada más. Exactamente. O sea, se protege mucho como su espacio. Exactamente. Hay un dilema ético alrededor de esta actividad. No falta la persona que critica a quien hace este tipo de actividades turísticas, ¿no? De cómo vas a ir a molestar a los gorilas en su hábitat natural. Pues sí, nada más que hoy existen tantos números de gorilas, o sea, hay tantos gorilas hoy y ya no están en un peligro de extinción agudo por esta actividad, porque con esta actividad, como los permisos son tan caros, los permisos para ir a verlos son tan caros y no hay demasiados, los limitan también por día, con eso se sustentan y con eso también sustentan a las familias que están alrededor y es algo que ayuda a la economía del país y ya no tienen que buscar otras cosas que hacían antes como matar a los gorilas para vender sus piezas o para comérselos tal cual. En algún momento en la guerra civil de Uganda casi se extinguen los gorilas porque las familias de los pueblos los mataban para comérselos porque no tenían comida, estaban en guerra, literal. Sí. Entonces mataban a los gorilas, se los comían y pues casi se extinguen. Entonces, y luego empieza la caza ilegal. ¿Por qué? Porque no sé si has escuchado el famoso como cenicero de la mano de gorila. Horrible, qué espanto, pero hay gente que lo hace y hay gente que lo compra y hay gente que lo vende. Entonces, mientras haya mercado y mientras haya oferta y mientras haya demanda, pues lo pueden seguir alimentando. ¿Cómo frenas eso? Con una alternativa que sea más sustentable, que sí, tal vez en un mundo utópico lo ideal no sería que una persona humana pueda ir a ponérsele en su zona a un animal salvaje, pero es una forma tanto para los animales de sobrevivir, si lo ves por su bien, como de nosotros de enriquecernos y tener una experiencia única en nuestras vidas, porque también al momento, o sea, yo estoy seguro que todas las personas que critican esa actividad no la han hecho, porque el momento en el que lo vives, te das cuenta del respeto tan profundo que existe hacia los animales. Uh-huh. No los molestas. No estás. A ver, si tú molestas a un gorila. Se te apagan las luces. Exactamente, güey, ¿sabes? O sea, exactamente. Si tú te le acercas de más al gorila, si tú les haces cargas ruidos, al bebé, si tú los tocas, si tú cualquier cosa, o sea, si tú los estás molestando, si ellos te sienten tu presencia como una molestia, en ese momento ellos te atacan. No están domesticados, son animales salvajes tal cual, ¿sabes? Entonces, ¿qué significa? Que no les molesta nuestra presencia. Por eso el límite de tiempo. Si te quedas todo el día con ellos y si los estás siguiendo y si hay 15 personas alrededor de mi familia por 3, 4 horas, pues igual y ya yo me molesto y ya entiendo y digo de que, oye, pues ya váyanse, ¿no? Uh-huh. Entonces, 1 hora es lo que ellos tienen medido como un tiempo en el que no los estresas. Importante también, recomendaciones para ver a los gorilas. Llevar ropa de tonos neutros, beige, caqui, verde, cafecito, para no llamar la atención, porque igual y si vas vestido todo de rojo con una camiseta naranja o algo así, los puedes alterar un poco de visión. Okay. Negro no se recomienda para los safaris en África, no se recomienda vestirse de negro porque puede atraer a mosquitos, okay, o moscas o insectos, entonces se recomiendan tonos neutros, como los que mencioné. Algo bien importante que sí me gustaría decir es que cuando te cargan las cosas, por ejemplo, cuando vas con tus guías, que son rangers, antes eran poachers. O sea, esas mismas personas que cuidan a los gorilas
vienen de familias donde antes los mataban. Como tú dices, para sobrevivir, para comerciar sus manos o lo que sea. Y hay una persona que marcó la historia y que es posible que nosotros podamos hacer eso, que se llama Dian Fossey, que ella fue la que le puso un alto a todos estos que se llamaban poachers para, pues, proteger a los gorilas. Y murió misteriosamente en su cabaña, o sea, prácticamente, por no decir otra cosa, pero yo creo que la eliminaron porque, pues, quítate de mi camino porque me estás quitando toda mi fuente de ingreso. Entonces, es incentivar a las personas que, aunque tu guía te esté cargando tu mochila y dices de que yo la puedo cargar, deja que te la cargue y déjale una propinita. Y eso es una manera de incentivar de que te veo y me importa lo que estés haciendo y qué bueno que estés haciendo esto y no lo que hacía tu familia antes. Exacto. Sí, es como promover un turismo más sustentable, más que no afecte o que no promueva la caza ilegal. Entonces, como dices, parte de las recomendaciones también en ese día es llevarte tus $10, tus $20 en billetes de diferentes denominaciones para regalárselos a tus guías como propina, a los guías de la experiencia, que son los soldados. Sí. Te topas muchos animales raros, te puedes topar camaleones, te puedes topar insectos gigantes. Te voy a mandar una foto, Jaycee, de un insecto gigante que le pusimos un escarabajo al rojo. pelón. Sí, a Charlie, un amigo, se lo pusimos así en la cabeza. Increíble. Sí, no, está muy interesante. Uganda tiene un ave en su bandera. Hermosa. Para la gente que le gusta el bird watching y para la gente que le gustan las aves, Uganda es una locura. Hay demasiadas aves en este país. O sea, Uganda es uno de los mejores destinos para hacer bird watching en el mundo. Entonces, ¿recomendarías también llevar unos binoculares durante esa caminata? Sí, puede ser más que durante esa caminata, porque ahí vas caminando abajo de la selva para todo lo demás de las actividades que vamos a platicar ahorita que puedes hacer. Okay. Entonces, estás una hora con los gorilas, no te les puedes acercar. Todas las dudas que tengas de ¿puedo hacer esto, no puedo hacer esto? Te las van a explicar en ese momento antes de empezar la caminata. Ellos te dan una plática ahí de 5 o 10 minutos donde te dicen de que puedes hacer esto, no puedes hacer esto, tienes preguntas, te contestan tus preguntas y bueno, ya estamos listos para empezar la caminata. Tienes que ir con cubrebocas, Okay. Ahí te dan los cubrebocas. Y te lo tienes que dejar puesto en todo momento para no pasarles bacterias o virus a los gorilas, ni viceversa, tú no agarrar algo que te pueda afectar a ti. Entonces, terminas tu hora con los gorilas, regresas al centro de visitantes y luego regresas a tu lodge. Y ese día, después de esto, volvemos a descansar en la noche. Dormimos ahí mismo en ese lodge y al día siguiente ya nos trasladamos al Parque Queen Elizabeth. El Parque Nacional de Queen Elizabeth se llama así obviamente por la reina Elizabeth de Inglaterra, porque Uganda fue una colonia inglesa. Y ahí hacemos una actividad dentro de 2 canales en el río, que nos subimos un barco y en ese bote donde nos subimos vamos haciendo un safari donde tú llegas al bote, te subes, parece que es un río normal, pero cuando zarpa y empieza a navegar ahí en el río, que no es un río tan ancho, de repente empiezas a ver todo tipo de animales. Ves hipopótamos, cocodrilos, elefantes, búfalos, ves de todo, porque se juntan los animales y van al río a tomar agua, güey. Entonces, y los hipopótamos viven ahí, ves muchísimas aves también. O sea, es un safari en bote que puedes hacer, o sea, y literal es como está loquísima esa experiencia. A mí me encanta. Y qué padre, porque la gente piensa que va a Uganda nada más a ver gorilas y te topas con este safari acuático. Exactamente. Es muy distinto a un safari tradicional o a la sabana que te imaginas en Tanzania o en Kenia o así, porque no hay tantos animales tan congregados en el safari, en las zonas más áridas. Es mucho más plano, mucho menos cantidad, pero también te puede tocar de repente. Yo he visto leones, ahí vi una vez 3 machos que vivían juntos,
Puedes ver elefantes, puedes ver jirafas, puedes ver antílopes, puedes ver diferentes animales también. Entonces, tanto en este día que vas a hacer el safari en bote, en el ratito que tienes antes o después, dependiendo de la hora a la que tengas tu actividad, como al día siguiente por la mañana, hay un ratito para ir a hacer safari tal cual en las camionetas de safari, para que tú puedas ir observando animales. Ok. Entonces, después del paseo en bote, regresas al lodge. ¿Cuánto dura ese paseo? 1 hora y media, más o menos. Ok. Como 50 minutos de ida, 50 minutos de regreso, más o menos. ¿Regresas al lodge? Regresas al lodge, duermes, al día siguiente en la mañana, te digo, tienes un ratito para ver animales antes de trasladarte a un parque nacional que se llama Kibale. Ya estamos en el día 4, es lo del bote. En el día 5 es cuando te trasladas a Kibale. Cuando tú te trasladas a Kibale, te estás acercando a la zona de la selva donde viven los chimpancés. Aquí también hay muchos pueblos alrededor, ahí vas a ir conociendo como la cultura rural de Uganda, y duermes ahí en Kibale para el día siguiente, que es el día 6 del viaje, hacer la actividad de los chimpancés, que es prácticamente lo mismo que te acabo de contar con los gorilas, pero con los chimpancés. En otro parque nacional. En otro parque nacional, exactamente. Ya vamos acercándonos de regreso un poco en Entebbe, o sea, nos vamos a ir acercando con esta ruta en Entebbe para ya no tener que aventarnos las 8 horas que hicimos de ida, ya no aventarnos las completas de regreso, pero tú duermes ahí en el lodge de Kibale, vas y vienes a la actividad de los chimpancés. ¿Tú sabías que compartimos el 98.7 del ADN con los chimpancés? ¿Qué? Los humanos tenemos el 98.7 de similitud en nuestra genética con los chimpancés. Es una locura. Es casi todo, o sea. Sí, casi todo, o sea, nos separa por muy poco. Parte de eso que nos separa es nuestra inteligencia y la conciencia, que creo yo que ya entramos en un plano más filosófico ahí, pero sí, ellos son completamente salvajes, los conoces, igualmente con respeto, sin acercárteles de más. Los chimpancés pueden ser más agresivos, pueden estar más locos, cuando ellos sí se pelean a muerte, por ejemplo, con los territorios o entre ellos. No nada más se pelean a muerte y luego deshacen en pedazos al otro chango que mataron. O sea, me voy a poner gráfico, adelántenle si no les gustan estas cosas, pero les quitan los ojos, les arrancan partes del cuerpo, los genitales se los arrancan, así como para demostrar de que yo soy el más fuerte. Okay. Entonces están más locos los chimpancés. ¿Qué significa esto? Que hay que tener miedo de hacer esta actividad. Para nada, porque los chimpancés no reaccionan así con los humanos. También vas bien protegido, van soldados, no pasa nada. De hecho, hasta a nosotros nos tocó, te estaba platicando la vez pasada, a nosotros nos tocó una pelea de chimpancés entre la familia, que son más leves que cuando se topan dos familias diferentes. Entre la familia nada más es como para poner claro algún punto, y lo que pasó fue que el macho de menor rango, porque está el alfa, pero después del alfa los machos están acomodados por un rango, que es fuerza, que es quién nació primero, quién está más fuerte, etc. Entonces ellos se aparean con las hembras de su familia según los rangos de los chimpancés y toman ese orden. Entonces no te puedes saltar el orden. Ahí lo que pasa es que si un chimpancé de menor rango se aparea con una hembra de la familia antes de que le toque, entre todos lo golpean. Entonces lo que a nosotros nos pasó fue ver eso. Fue ver como un chango de rango... Baño cholo. Haz de cuenta, y pues cómo es, te persiguen entre los árboles. Entonces de repente nosotros estábamos con una familia de chimpancés que estaban súper calmados, estábamos cerca de ellos. Yo tengo una foto increíble, te la voy a pasar y sí para agregarla ahí la que me dijiste que es tu foto favorita. Sí, que está el chimpancé. Sí, que he tomado, que está el chimpancé así viendo para arriba. Estábamos ahí como muy tranquilo todo, no se escuchaba ruido. Estaban los chimpancés alrededor de nosotros y de repente empiezan los gritos así, un retumbante, así, retumbando toda la selva, y se empiezan a perseguir al desubicado. Sí. Lo empiezan a perseguir y lo empiezan a golpear y se empiezan como a reaccionar. Unos empezaron a hacer pipí de arriba, ¿sabes? De que así como raro, pero pues súper interesante. Sí, es la naturaleza. Sí, es mucha adrenalina porque lo estás viviendo ahí. Sí, obviamente te pones en un estado de alerta, pero
tú volteas a ver a los guías y estás viendo que los soldados ven este tipo de cosas todos los días, no estás en peligro con ellos. Los chimpancés ya de cierta forma también están acostumbrados a verte, no es que estén domesticados, pero sí están acostumbrados a saber, pues todos los días está llegando gente, entonces pues no eres alguien extraño para ellos, entonces están de cierta forma acostumbrados, saben que no los vas a estar atacando, que no los molestas, que no los estresas, entonces todo bien, ¿sabes? Con ellos, no se te acercan, es muy raro que un chimpancé se te acerque, te ignoran, tal cual. O sea, hacen como si no estás ahí. Okay. Por lo mismo de que no les afectas en su vida. Después de regresar, de terminar esa actividad con los chimpancés, regresas al centro de visitantes y regresas a tu lodge y vuelves a dormir en ese mismo lodge. Okay. Esta es la noche 6 del viaje. Tenemos oportunidad en ese regreso, antes de llegar al lodge, de ir a algunos pueblitos para conocer un poco más a profundidad la cultura de Uganda. Y también puedes así alrededor del lodge hacer como alguna caminatita, donde ahí te puedes topar animales, animales más chicos, ¿no? Insectos, aves, ese tipo de cosas. Duermes en el lodge, que es el día 6, y el día 7 es el trayecto de regreso de Kibale, que es el parque nacional donde hacemos lo de los chimpancés, a Entebbe. Ya no son 8 horas, creo que ahí son 4 horas, si no me equivoco, de regreso. Llegas a Entebbe y la tarde es libre para ya relajarnos, descansar, cenar en el hotel o ir a cenar a algún lugar ahí cercano, y dormir, y al día siguiente se acaba la expedición. Pues está muy movida. Yo pensé que iban a hacer nada más lo de los gorilas. Entonces, Uganda es ir a ver gorilas, hacer safaris acuáticos donde te toca ver todo tipo de animales, ver los chimpancés. Si te gusta el birdwatch, es un paraíso para los birdwatchers. Y pues culturalmente hablando también es un país como interesante. Sí, no, es una locura, es una locura la cultura que tienen, porque te digo, están en otra época, o sea, tú estás en otro, o sea, es un contexto súper distinto a lo que nosotros vivimos en una ciudad desarrollada, en lo que sea, o sea, es algo muy diferente socialmente, culturalmente, y es muy interesante de ver. Naturalmente es uno de los países más ricos que yo conozco, más, o sea, biodiversidad, lo que decías, o sea, no nada más es ir a ver a los gorilas, es ver a los chimpancés, es ver a todos los animales que puedes ver en un safari, es hacer el safari en bote, los insectos, sí, las aves. Y lo que comentaste de que si de la parte central de África, si tú ves el Google Maps y ves África, te toca ver los colores y esta parte está toda verde y tupida pues de pura selva. ¿Cómo es el clima cuando vamos, en la época que vamos a Uganda? No es temporada de lluvias, no les recomendaría ir en temporada de lluvias, porque cuando vas en temporada de lluvias obviamente es más difícil de ver a los animales porque se protegen de la lluvia ellos. O no tienen que ir tan lejos para encontrar comida. O no tienen que ir tan lejos, y también el camino de la selva, pues imagínate caminar en una selva completamente encharcada, pues es muy difícil. Entonces no es temporada de lluvias. Obviamente que el clima, como es selva, se pone un poco más tropical. No es una selva tropical como la del Amazonas o algo así, pero se pone un poquito más húmedo. Pero normalmente hace calor, húmedo. Entonces, ¿cómo te vistes? Ahí sí es importante llevar pantalones y camisetas o camisas de manga larga, pero frescas. De esas de senderismo, tipo las de pesca también, las Columbia, las Magellan, esas camisas de pesca que traen como redcitas para que te fluya bien el aire. Pueden ser también camisas como dry fit de deportes. Okay. No les recomiendo el algodón porque sí puede sudar, entonces el algodón se tarda más en secarse. Les recomiendo algo más fresco, pero sí, tu sombrero, botitas de hiking. Ahí sí recomiendo yo botas más que tenis de hike. Si no son necesarias tal cual, porque pues a ver, lo puedes hacer con tenis de correr tal vez, o sea, lo podrías llegar a hacer, obviamente no es lo recomendable. Claro. Entonces lo más recomendable es llevar una media bota de hike con una buena suela,
igual por el agua, porque pues pueden haber charcos de repente en la selva, entonces con el tenis es más posible como mojarte el pie, y con la bota pues vas más protegido, te da más estabilidad. Entonces los que van a Uganda sí les recomiendo llevarse una media bota. ¿Y cómo es la comida en Uganda? En la comida hay mucho arroz, hay mucho plátano frito, plátano de todo, hay verduras, o sea, muy... ¿Comen el ugali ahí también? También comen en ugali, que es una bolita de masa de maíz, sabe como a tortilla, algo pues medio similar. Medio desabrida. Sí, medio desabrida, le falta salecita y pimienta o algo, pero sí lo comen no tanto como en Tanzania como en Uganda. Okay. Es muy de masáis el ugali. Ahí no hay masáis, no hay tribus, es más como el ejército y la gente local. No son tantas tribus como antiguas y ancestrales y así, que llevan siglos y siglos. Obviamente sí hay, porque sí había, pero con el contexto político que ha pasado, con las guerras, con todo, se ha perdido un poco eso. Hay mucha gente que vive en zonas rurales, eso sí hay, pero es más como, no es tanto de atuendos ancestrales y así. Obviamente tienen su cultura, sus tradiciones, sus creencias, sus lenguas también que mantienen, pero no es tanto de ir a ver tribus, es más de conocer a la gente rural actual. ¿Crees que vayan a prohibir en algún punto en la vida el que la gente pueda ir a ver gorilas? Yo creo que es algo que es muy posible, que la gente, o sea, que vayan en algún momento o a limitarlo todavía más o a prohibirlo por completo. No sé si prohibirlo tal cual, porque también tienen un beneficio económico del turismo, entonces no creo que pronto lo prohíban por completo, pero sí creo que lo van a limitar más de lo que ya está limitado. Entonces creo que es un gran momento para ir a Uganda para ver a los gorilas, para aprovechar que todavía se puede hacer, para aprovechar que no se ha masificado tampoco, y por ende puedes vivir una experiencia como muy real, muy auténtica y muy íntima también con estos animales. ¿Qué tipo de viajero crees que es el que deba de ir a Uganda? La persona que esté buscando vivir algo diferente, realmente, y que esté muy apasionado por la naturaleza, porque es un contacto con los animales, con la vegetación, con la selva, con todo lo que es... Va de nuevo la respuesta. Las personas que amen la naturaleza, porque este es un viaje que te regala momentos con ella muy únicos, muy íntimos, como te decía. Te tiene que gustar la aventura, tienes que estar buscando algo diferente. No es un viaje, no es el viaje más cómodo que existe, es un viaje más de aventura, es un viaje para gente que dice, yo me gusta caminar, me gusta meterme a la naturaleza, estoy dispuesto a incomodarme para poder vivir una experiencia que nadie más vive y que yo se la voy a poder contar a mi familia, a mis nietos, a mí mismo, después, que me voy a poder acordar de esta foto que tengo con un gorila en la montaña en medio de la selva de Uganda. O sea, escúchalo. Una foto con un gorila en medio de la selva, en una montaña, en Uganda, en África Central. No, pues es una locura, película, es una película, sí. ¿sabes? Entonces es gente que está buscando ese tipo de aventuras que son diferentes, que son únicas, y gente que está dispuesta a sorprenderse, porque creo que aquí este es un viaje que hay que ir sin expectativas. No puedes estar pensando que te va a tocar ver al gorila a los ojos, cara a cara, que va a estar sentado enfrente de ti una hora. Te puede tocar un gorila moviéndose, te puede tocar un gorila comiendo, un gorila o una familia de gorilas que están dispersos. O sea, no siempre es como, tengo aquí a 12 gorilas sentados enfrente de mí, los voy a estar observando una hora. O sea, te tienes que ir preparado para saber que la naturaleza es la libertad, es parte de la magia de la experiencia que sea tan real, pero al mismo tiempo pues te puede tocar vivir la situación de diferentes maneras, ¿no? Ver a los gorilas en diferentes momentos, en diferentes formas, en diferentes como escenarios,
y tienes que ir preparado para eso. Entonces este no es un viaje para cualquiera. Uganda no es un viaje que yo le recomendaría a cualquier persona. Es un viaje para los viajeros que dicen yo quiero experiencias de verdad, que saben a lo que van y que están dispuestos como a esa incomodidad, que el resultado de esa incomodidad pues son experiencias que alguien que no está dispuesto a hacerlo nunca las va a vivir. Y si alguien que ya fue a África a tener un safari por primera vez, estos lugares típicos, Tanzania, Kenia, a lo mejor Sudáfrica, el Kruger, Serengeti, Masai Mara, ¿por qué le dirías que tiene que ir a Uganda? Porque Uganda te da algo que ningún otro país en África te puede dar. Uganda o Ruanda. Te dan una ventana para conocer una parte diferente del continente, que es la parte central, que es la parte de la selva, que es la parte de la naturaleza. Te da una ventana para conocer los animales tan majestuosos y extraordinarios que viven en estas montañas, en esta zona de la selva, que ningún otro país o ninguna otra zona hay. Es algo muy distinto ir a hacer un safari en Tanzania o en Sudáfrica a hacer una experiencia en Uganda o en Ruanda. Lo de los gorilas es una experiencia aparte. Entonces, si ya viviste lo del safari en el Kruger, en el Serengeti, en el Ngorongoro, en el Masai, no te imagines nada similar a eso. O sea, es otro viaje, es otra experiencia por completo. Entonces, es una forma de complementar tu experiencia vivida en África, sea que ya lo vas a hacer, o sea, si ya tuviste la oportunidad de ir a hacer un safari. Esto es un viaje completamente diferente y es algo con lo que vas a vivir cosas que no se van a parecer en lo absoluto a lo que ya viviste. Qué increíble. ¿Algo más que quieras agregar, Diego? Nada más lo mismo que te decía, remarcar eso como ir preparados para vivir lo que la naturaleza te tenga que ofrecer. Ir en paz, porque creo que, te digo, esto ya metiéndome más en el lado como espiritual, pero creo que sí energéticamente también, si tú vas en una vibración como no tan bonita o no tan armoniosa, creo que puede ser un poco más difícil como crear o atraer estos momentos tan mágicos con los animales. Entonces, intentar ir en paz, llegar al viaje relajados, intentar como vibrar bonito para que el momento en el que llegues allá puedas como vivir estos momentos, y parte de eso es soltar las expectativas. Como te mencionaba, los gorilas y los chimpancés, todos los animales viven en completa libertad. No vas a ir a un zoológico, sino pues vete a Houston y ve al zoológico de Houston, ¿sabes? Si quieres ver un gorila aquí. Sí. La magia de esta experiencia es verlos en libertad, verlos en su hábitat natural, verlos realmente cómo conviven, cómo son cuando no los encierras en una caja. Entonces, en ese sentido, ir preparados, soltar las expectativas, ir en armonía con nosotros mismos y nada, que no se pongan nerviosos. Sé que hablamos ahorita de cosas como de curiosidades, de reacciones, de todo. Es un viaje que normalmente genera miedo a las personas que van a ir, o genera un cierto tipo de ansiedad de no saber qué va a pasar. Dentro de todo y dentro de toda esta experiencia tan real y tan auténtica, todo está muy bien pensado y vas a ir con personas que saben lo que están haciendo y que te van a poner también en manos de las personas correctas para poder cuidarte y para poder guiarte en esta experiencia. Entonces, como soltar esos miedos también, no hay nada que temerle, vas a estar protegido en todo momento. Sí hay muchos animales, te puedes topar de todo en la selva porque pues estás en medio de la selva, pero se toman todas las medidas que se pueden tomar para que no te pase nada. Entonces, relajarse en ese lado, soltar las expectativas, ponernos muy felices porque vamos a vivir una experiencia increíble por allá. Te va a encantar el país. Y pues nada, obviamente que si tienen alguna duda y van a viajar con Sondela, que nos busquen para resolverla antes, para que es parte de lo que nos gusta ofrecer, un acompañamiento desde antes del viaje, y aquí estamos para lo que se les ofrezca. Pues sin duda el ser viajero te convierte en un contador de historias. Entonces, qué increíbles historias puedes contar, y ahorita que no te metiste a profundidad,
pero yo sé que al ratito que nos echemos unas cervecitas, un vinito, me vas a platicar de que lo que pasó ya a detalle con el chimpancé y todo eso. Pero es increíble cómo este espacio puede ser una ventana para conocer un África que normalmente no conocemos. Entonces, para los que nos están escuchando y no saben si ir a Uganda, ya sabes qué hacer. Empaca tus botas, tu cámara, tu cubrebocas y vámonos a Uganda. Si ya vienen con nosotros, ojalá que esto los haya como concientizado más a lo que van, a esperar un poco más también la incomodidad, pero saber que son cosas que no vamos a vivir normalmente en algún momento de nuestra vida. Y si tienen alguna duda, como dices, que nos escriban, si les dio ahí la cosquilla, si algo de esto les movió algo ahí, viajen con nosotros, les mandamos toda la información y pues qué increíble, ya, vámonos a Uganda. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Por allá nos vemos en Uganda entonces. Y nos vemos en la próxima guía completa de nuestro podcast de Entre Mundos, un podcast de Sondela, un espacio para la curiosidad y la expansión. Hasta luego.